Pues bien, la Diputación Migrante, como bien lo dicen en Zacatecas, es una realidad que se construyó gracias a la comunidad migrante. Zacatecas es el primer estado binacional. ¿A qué me refiero con esto? Para hacer un andamiaje legislativo que permita la Diputación Estatal Migrante, es importante reconocer dos condiciones y esto nos conlleva hacia un estado binacional, lo que es la doble residencia y la binacionalidad, la doble nacionalidad. La creación de la Diputación Migrante y el reconocimiento de la residencia binacional es una lucha de los migrantes. La clave para lograr la unanimidad en la aprobación de la iniciativa de reforma por parte de la 57 legislatura del estado de Zacatecas consistió en no dejar en manos de ningún partido político la iniciativa, es decir, es una iniciativa ciudadana. Así, desde un principio, la reforma fue presentada por el Frente Cívico Zacatecano. Primero se dio a conocer el 10 de diciembre del 2002 en Los Ángeles. Posteriormente, nuestro colega Felipe Cabral, quien también fue diputado migrante, nos ampliará este histórico suceso. Y posteriormente, el 9 de enero del 2003, se presentó y se entregó formalmente a la 57 legislatura. ¿Por qué fue un logro ciudadano? Un logro ciudadano aceptado por unanimidad, porque al presentarse por los migrantes zacatecanos, hizo que concluyeran todos los criterios políticos de la 57 legislatura. Entonces, en este punto, pues hacer un llamado a todos los estados con tradición migrante para que de forma simultánea posiblemente se pudiera presentar esta diputación y que fuera una realidad como lo ha sido para Zacatecas, en Michoacán, en Guerrero, en Jalisco ya, en Guanajuato, en Puebla, etcétera, en todos los estados con tradición binacional. La reforma fue el 23 de agosto del 2003. Se reformó la Constitución y la Ley Electoral del Estado de Zacatecas. Estas iniciativas tienen por objetivo crear 2 diputaciones migrantes plurinominales. Es muy importante señalar que de los 30 diputados que componen la legislatura del estado de Zacatecas, las 2 curules o las 2 diputaciones más seguras son las 2 diputaciones migrantes, porque se otorgan a la primera y a la segunda fuerza electoral. Es decir, los partidos políticos que en la primer y en segundo lugar recaben mayor cantidad de votos tienen derecho a presentar la diputación plurinominal migrante, que a su vez en cada uno de los partidos llega a ser el número 1 en el estado plurinominal. Entonces podríamos resumir que de los 30 diputados, al día de hoy los 2 seguros son los diputados migrantes. Las reformas que se establecen en la Constitución del estado de Zacatecas y en la Ley Electoral del estado de Zacatecas es para crear 2 diputaciones migrantes plurinominales, reconocer la doble nacionalidad y reconocer la residencia binacional. En Zacatecas tenemos 18 años con la figura de la Diputación Migrante. Hemos sido 12 diputados y diputadas migrantes, y también es importante señalar que van más de 7 legislaturas con comisión de atención a migrantes, que este es un esfuerzo que también es muy importante señalar, que cada congreso debe tener, al menos los estados con una tradición migratoria, deben de tener una comisión migratoria en el interior de su legislatura. Las reformas a la Constitución Política del Estado de Zacatecas son los artículos 51, 52 y 53, que se refieren directamente a la Diputación Migrante. Los artículos 12 y 13, que se refieren a la residencia binacional y a la doble nacionalidad. Las reformas a la ley electoral, o lo que antes conocíamos como el Código Electoral, son los artículos 12, 24 y 143, que se refiere directamente a las diputaciones migrantes y la residencia nacional. Es decir, es todo un andamiaje legislativo el que debemos hacer, reconociendo en un primer momento la doble nacionalidad, la doble residencia y posteriormente en el Código Electoral de los estados, las diputaciones migrantes con residencia
binacional. Es decir, que todo este andamiaje legal en un ejercicio de derecho comparado podríamos adecuarlo a las legislaciones de cada uno de los estados. ¿Para qué sirve la Diputación Migrante? Es decir, nos hemos encontrado con muchísimas personas que piensan que la Diputación Migrante, ya sea a nivel estatal o federal, pues no tiene sentido, porque realmente los migrantes, al vivir extraterritorialmente, no se ven afectados por las leyes que aplican en sus estados, y no hay nada más erróneo. ¿Para qué nos sirve un diputado migrante? Para legislar y gobernar con perspectiva migrante. ¿A qué me refiero? Mucho hemos escuchado este concepto de la perspectiva de género cuando se habla de una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Entonces, me permito adecuar este concepto de la perspectiva para aplicarlo a la condición migrante. Necesitamos no hablar de igualdad, sino de una equidad sustantiva entre los mexicanos que vivimos en el territorio y los mexicanos que vivimos fuera del país. Esa equidad sustantiva significa que todos los órganos de gobierno, el estatal, el municipal, bueno, todos los niveles de gobierno, estatal, municipal y federal, y los niveles de gobierno también en cuanto al ejecutivo, legislativo y judicial, deben pensar, gobernar, presupuestar y diseñar política pública con perspectiva migrante. Los resultados de gobernar con esa perspectiva migrante, pues los conoce muy bien el estado de Michoacán, que la verdad en todo hay mucho que aprenderle. Nuestros hermanos michoacanos han sido líderes en muchos temas de la política migratoria. ¿Para qué sirve gobernar con perspectiva migrante? Pues para crear programas que involucren, que incluyan el tema migratorio, como el 3x1, recientemente el voto migrante, el programa paisano, la incorporación de familiares migrantes al IMSS. En el caso de Zacatecas, con programas Corazón de Plata, Mariposa, Construyéndolas de Libertad, para acompañar a las mujeres migrantes víctimas de violencia, el voluntariado de mujeres migrantes, las ferias binacionales de servicio en cuanto a temas de documentación, legislar con perspectiva migrante. Parte de la agenda legislativa que como diputada migrante he desarrollado en esta 63 legislatura han incluido tres ejes muy importantes, que es la defensa de los derechos civiles y políticos, la defensa del derecho a la identidad y los derechos sociales. Es decir, la lucha de nosotros los migrantes siempre habla de inclusión. Siempre estamos luchando porque nos incluyan en política migratoria, en presupuestos, y legislar con perspectiva migrante lleva beneficios a nuestra comunidad que vive en el exterior, como por ejemplo el voto electrónico migrante en Zacatecas. Sometimos un exhorto para que el INE hiciera realidad el voto electrónico por internet. Ya habíamos votado, pero únicamente postalmente, y la Comisión de Migración personalmente presentamos ante el INE, entregamos en propia mano, hicimos la gestión personalmente con el presidente consejero Lorenzo Córdoba sobre el voto electrónico. Afortunadamente hizo el anuncio en Zacatecas que el voto electrónico sería una realidad en estas elecciones, y ahora lo vemos como realidad. El derecho a la identidad, todo el espectro de documentación, que es desde tramitar una constancia de identidad hasta un juicio para corrección de actas de nacimiento, necesita de un andamiaje legislativo estatal, local, para que pueda ser un derecho garantizado a los mexicanos en el exterior. Nada menos, esta semana tuvimos una reunión virtual con el presidente del Tribunal Superior de Justicia para que el Poder Judicial disminuya de 6 meses a 2 semanas un juicio para corrección de acta de nacimiento, o para un divorcio, o para cualquier demanda judicial en el caso de los migrantes radicados en el exterior. Todos aquellos que no se pueden apersonar en el Poder Judicial para llevar una diligencia de divorcio, de reclamar una herencia, cambiar un acta de nacimiento. Es decir, es compromiso del Poder Judicial del Estado de Zacatecas
el dar acceso a la justicia a los migrantes zacatecanos que no se pueden presentar en el Estado. Igual con las actas de antecedentes no penales, que nosotros sabemos que son muy necesarias para tramitar una residencia o nacionalidad, esa también es una realidad en Zacatecas que ya no es un trámite presencial. Para todo eso sirve ser diputado migrante, para crear, en pocas palabras, lo que necesitamos hacer los diputados migrantes es homologar o armonizar todo el marco jurídico, legislativo, legal del Estado a la comunidad, para las necesidades de la comunidad migrante, armonizar ese marco jurídico con perspectiva migrante. Y hasta aquí sería mi participación. Muchas gracias.